Si no lo evitamos, será el siglo de la aniquilación, de la que habla Houellebecq. Convertido el hombre en una partícula elemental, sin familia, en un campo de batalla de todos contra todos. Un hombre empequeñecido, reducido a la categoría de cosa, mero consumidor, sin habilidad alguna para el conocimiento de la verdad, del bien, de la belleza, adicto al sexo, adicto a las drogas, adicto al juego. El transhumanismo, ustedes lo saben, prepara el último arreón contra el ser humano. En Occidente somos una muchedumbre de hombres aparentemente libres e intercambiables, como denunciaba ya Tocqueville en esa democracia en América, y cuyo único valor es cuánto está dispuesto alguien a pagar por él. Todo se enmascara en la libertad y en el libre consentimiento para la fijación de las condiciones del intercambio y del precio del intercambio. La cuestión gira en torno a dos ideas, desde el punto de vista político, que son excluyentes, pero que la propaganda masiva de las élites políticas y mediáticas permite que confluyan. Por un lado, la prédica constante de la imposibilidad de cambiar el mundo, porque las cosas son así. ¿Cuántas veces lo han escuchado ustedes? Es que las cosas son así, es que no se puede hacer nada. Pero en línea contraria, pero al final confluyen, otra coercitiva homilía laica que dice que en este mundo, aquí en la tierra, podrá establecerse un reino de paz, de justicia, de igualdad absoluta, desaparición del hambre o de los delitos, que es sustancialmente anticristiano. El siglo XVII rompe el vínculo del hombre con la eternidad, el XVIII con la tradición, el XIX nos separa de la nación, el XX nos separó de la familia, y el XXI supone o amenaza la enajenación del hombre de sí mismo, completamente. Lo prueba en España la imposición de la ideología de género, la contractualización de la familia y su conversión en esa más moderna tesis y noción de las realidades familiares. Los delitos de odio, la aceptación de un ecumenismo ateo, el globalismo apátrida, un hombre desgajado de sí mismo, de su sexo, de su familia, de su raza, de su religión, de su nación, de su dignidad. El hombre sin identidad es esa nueva figura antropológica promovida y deseada por las élites, vacío, sin familia, desarraigado de todo, de sus tradiciones, de su cultura, de su historia, de su entorno, sin sentido alguno de pertenencia, desterritorializado, siempre dispuesto a emigrar al calor de la deslocalización de la producción o del servicio. Lo relevante es si trabajas, cuánto ganas y sobre todo cuánto tiempo tienes para gastar lo que ganas, acumular, disfrutar y usar. Un hombre adormecido ante las injusticias reales, como la situación laboral que afrontan las mujeres que quieren ser madres y se quedan embarazadas, las nuevas formas de explotación laboral para una gran parte de los trabajadores en plataformas, los jóvenes ilusionados que entran en una gran corporación internacional, el abuso permanente a la infancia y a la adolescencia, a la que se le impone injustamente la obligación de decidir sobre cosas que no saben, que no pueden o que no deben. Otro punto importante y es justamente la destrucción de la identidad del hombre. Y pareciera contradictorio en nuestro mundo actual, en donde prácticamente solo se habla de identidad. Cómo se identifica una persona, cómo se siente, cómo se determina frente al mundo. Pero este discurso de identidad lo que en realidad está buscando es separar la identidad del individuo con el del resto de la sociedad. Separarla de su nación, separarla de sus valores, separarla de su moralidad, separarla de su familia. Lo que buscan las élites de hoy en día es decirnos que cada quien puede identificarse como quiera y que no tiene que tener ningún lazo ni ninguna raíz respecto a su nación ni respecto a su territorio, finalmente separándola de su entorno. Y al momento en que se separa la identidad de un individuo de su entorno, este no va a luchar por un beneficio común, este únicamente va a luchar por sus propios intereses y por los dos o tres que se puedan identificar de la misma forma que él. Y es que esto es muy evidente, lo vemos desde lo más básico y lo más elemental, como lo es el género, como lo es el sexo, como hoy en día se dice que la persona puede separarse de su identidad biológica, de su identidad genética y decir que es algo totalmente diferente. Los más de 100 géneros que se promueven hoy en día no tienen ninguna relación con la realidad, no tienen ninguna consistencia con la biología. El único motivo por el cual esto se promueve es para dividir aún más a la sociedad, para decirle a los individuos en un discurso de supuesta identidad que la sociedad los ha maltratado, que la sociedad no los ha sabido comprender y que se identifique de una forma totalmente diferente, así esta forma se la haya acabado de inventar. Entonces eso es lo que buscan, destruir la identidad de la sociedad, y eso es lo que han logrado hasta ahora. Cuando se destruye la identidad de una sociedad, se destruye el interés común que la sociedad y sus individuos puedan tener por esta, y por tanto se convertirá fácilmente en una sociedad que será dominada y una sociedad que será destruida prácticamente sin ningún esfuerzo, porque sus ciudadanos están tan divididos que entre ellos mismos buscarán destruirse.